Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace tiempo oía una explicación de la homilía, de qué es la homilía, de qué es lo que debe hacer el sacerdote frente a la palabra leída un domingo, a una asamblea, y me ha ayudado mucho. Decía, el sacerdote no debe hacer otra cosa que intentar aterrizar eso que se ha leído a la vida, o de una manera quizás más profunda, mostrar cómo eso que se lee se cumple, porque la palabra de Dios tiene una característica: se cumple. Es una palabra que no, digamos, se queda en el vacío, se cumple, es un misterio. Y es facilísimo hoy, me parece. Jesús lleva consigo a 3 discípulos a lo alto de un monte, muestra su gloria, y eso no es simplemente una especie de despliegue para manifestar un poder porque sí, sino que es una capacitación para tener la fuerza de enfrentar la cruz. Nosotros estamos en un monte. 2.133 metros tiene esta región. Hemos venido traídos por el Señor a través de su madre y de alguna manera creo que hemos visto su resplandor, cada quien según su circunstancia, en una oración de sanación, en una predicación, en un encuentro, en una enseñanza, en la liturgia. ¿Para qué? Y ahí está el punto. Estamos en esta Eucaristía de cierre. ¿Para qué? Para tener fuerza de ir a enfrentar la cruz, la Pascua. Ese sería el marco, me parece, de esta palabra frente al cierre del Congreso. Pero yo tengo 3 ideas que les quisiera dejar en el corazón. 3 ideas que me venían un poco orando antes de esta Eucaristía. 3 frases. No sé si son muy fáciles de memorizar, pero están ahí. Y quisiera invitarlos a que las repitan conmigo cada vez que las mencione. Entonces, la primera es: la víctima
es Dios. Repitamos. La víctima es Dios. ¿Esto qué quiere decir? Es impresionante el relato de la primera lectura. Un monte, el monte Moria, que luego es el monte Sión, el mismo monte donde Abraham sacrifica a su hijo a su hijo Isaac, o lo va a sacrificar, es el monte donde Cristo será sacrificado. Tienen una conexión, porque de hecho, cuando van subiendo al monte, Isaac pregunta a su padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios lo proveerá, porque al final se cumple esa palabra, el verdadero cordero no es Isaac, es Cristo. Ahí los hebreos tienen como costumbre tratar de un poco llenar los espacios que la escritura no precisa con comentarios, con elucubraciones. Algunos se llaman los midrash. Hay un midrash que cuenta cuál era la actitud de Isaac frente al sacrificio que su padre estaba por ejercer. Hay un midrash que dice que Isaac decía, Akedah. Akedah en hebreo es átame, padre. Átame fuerte. Átame que yo no me resista. Átame para que puedas cumplir con este sacrificio que Dios te ha pedido. Isaac, según este midrash, no sería entonces una especie de ingenuo adolescente que incauto va a ser sacrificado, sino uno que tiene conciencia. Es una figura de Cristo, que ha venido a hacer la voluntad del Padre y que nadie le quita la vida, sino que la entrega voluntariamente. La víctima la da Dios. La víctima es Dios. Esto es un misterio. El que, lo dice la segunda lectura, no se ha reservado ni a su hijo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque siempre tenemos el peligro del victimismo. Lo decíamos hace unos días. Yo, pobre de mí. Ojo, porque en verdad hemos sufrido, en verdad tenemos heridas. Pero el demonio nos engaña haciéndonos pensar entonces que por ser víctimas tenemos derecho a. ¿No? Me puedo justificar. Y realmente, Dios quiso, ¿qué quiso en realidad Dios de Abraham? Su hijo. Quiso su corazón. Es decir, la voluntad dispuesta a entregarle hasta a su hijo. Eso solamente se verifica cuando Abraham estaba con el puñal alzado, dispuesto a enterrarlo. ¿Qué quiero decir? Uno a veces puede imaginarse, ¿no? Yo soy humilde, estoy en el camino de la humildad. Y tenemos buena intención. Pero solamente sabrás si eres humilde cuando te humillan. Cuando alguien no te saluda, cuando alguien te desprecia. Es que yo quiero ser pobre y estoy en el camino del desprendimiento. Cuando no tengas para pagar eso que querías, cuando entregues lo que tenías para una cosa y no puedas hacer lo que pensabas porque lo has entregado, entonces sabrás lo que es la pobreza. Todo lo demás es teoría. Decimos en Colombia, es carreta. Es decir, solo la realidad nos confronta. Venimos a esta Eucaristía y a este Congreso para poder enfrentar la realidad, para no vivir del cuento, para tener la fuerza de ir a nuestra realidad. No venimos solamente como a experimentar cosas, a darnos abrazos. Claro que eso es fundamental, pero es para poder ir a la realidad. La víctima la da Dios. La víctima es el mismo Dios que se ha sacrificado por mí. Entonces, Dios te pide cosas. Te va a pedir cosas, que le sacrifiques cosas, tiempo, prestigio, salud, dinero, caprichos. Pero te digo una cosa, Él te da el cordero para el sacrificio. No lo tienes que poner tú. Él quiere tu corazón, mi corazón, pero Él hará la obra para que no creamos que yo soy la víctima y por tanto soy el héroe y por tanto me pongo la medalla y salgo aquí. La víctima es Dios. Repitamos, la víctima es... Segunda frase. La gloria brilla en el cuerpo. Repitamos. La gloria brilla en el cuerpo. ¿Tú me podrías traer el misal? ¿Me haces el favor?
La gloria brilla en el cuerpo. Es impresionante que el cristianismo no es una religión espiritualista. Nosotros, si me lo abres en el prefacio, te agradezco inmensamente. Ahí donde lo tenías, estupendo. Esto es muy interesante. Después de ofrecer los dones aquí, vamos a tener un diálogo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y se explica por qué es justo y necesario. Eso se llama el prefacio, lo que antecede al canto del santo y a la venida de Cristo al altar. Es una introducción. Y dice por qué. Hoy hay un motivo especial. Y dice de una manera muy concreta: es justo y necesario porque Cristo, después de anunciar la muerte a sus discípulos, poco antes de este episodio, les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Les manifestó su gloria en el monte, para que constara por el testimonio de la ley y los profetas que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Muchas gracias. La gloria de Dios se muestra en su cuerpo, en su rostro, para que después esa gloria de Dios se muestre en el rostro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto es importante porque decía el Papa Francisco al inicio de su pontificado: hay dos grandes peligros para la iglesia en nuestro tiempo. El llamado pelagianismo, una herejía contra la que luchó San Agustín, que consistía en decir: la gracia no se necesita, todo es una cuestión de esfuerzo. Es la herejía de reducir el evangelio a un librito de autoayuda y leer lo que decía Cristo como un ejemplo de cómo portarse bien, un moralismo superficial en el cual la gracia, el poder de Dios, no tiene lugar. Pero el otro peligro es el gnosticismo. El gnosticismo que pretende buscar una sabiduría oculta y que niega la importancia del cuerpo, de la realidad material. Somos alma y cuerpo. Y nosotros, la Virgen nos pide ayunar. ¿Uno ayuna con el alma? Ayuna con el cuerpo y lo siente en la pancita. El cuerpo es fundamental y allí el reconocer que somos de carne y hueso, que somos frágiles, que somos débiles. San Pablo dice: llevamos un tesoro en vasos de barro para que se manifieste que un poder tan grande no viene de nosotros. Ha querido Dios contar con la debilidad humana que se manifiesta en el cuerpo, en la fragilidad, en la enfermedad, en la debilidad, en la vejez, en los achaques, en tantas cosas, para que se vea que este poder viene del cielo. El cuerpo es fundamental. La gloria de Dios, dice Pablo, se manifiesta en la debilidad. Mientras tú y yo somos más conscientes de lo que somos, de nuestra pobreza, mejor podrá brillar el rostro de Cristo. Cristo ha querido nacer en un pesebre débil, como un niño en pañales, y crecer con un cuerpo como el nuestro, para que allí brille su gloria. ¿Eso qué significa? Que no te preocupes, que el camino no es pretender que no me duele nada, que no tengo problema, que no tengo... El camino es aceptar. La fragilidad no es el obstáculo, es el camino para que Cristo brille en ti. Y por tanto nuestra misión no es pretender que no tenemos pobrezas, es partir de ahí y aceptarlas. No te preocupes. Y eso es un camino, esto es toda una senda espiritual. No negar lo que eres. A veces pasa en las familias, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? El papá, un poco histérico, todo el mundo sabe que es histérico, pero él lo niega. No, yo no soy histérico. La mamá un poco da cantaleta, ¿no? Y ella dice: no, yo solamente expreso sentimientos. Bien, la gloria brilla en el cuerpo. Segunda idea. Y tercera idea, que es un poco la primera, simplemente la subrayo. La montaña está en función de la cruz. Cristo no los lleva porque a veces puede pasar, ¿no? Como tener una experiencia mística. Quiero ver una foto especial. Quiero tener un mensajito de la Virgen. Quiero tener algo como con el ánimo de regodearme en ello. Todas las gracias que Dios te da de consuelo, de iluminación, tienen un sentido. Y los medjugorrianos no somos una especie de místicos extraños, de gente rara,
rebuscada que anda detrás de cualquier lucecita para sentirse amada, para llenar su vacío, pero luego siga igual la vida. Nos vamos de aquí, de este congreso, y igual de extraños. Es para afrontar la vida. Una mística que no te lleva a enfrentar la cruz es falsa, así de simple. Y la cruz es la que vas a encontrarte saliendo de aquí, en el aeropuerto, en la fila, el llegar a la realidad. Y estamos llamados a vivir esto con gran alegría. Alegrémonos. Nos decía esta mañana la oración de Lauds, hoy no es un día para llorar, hoy es un día de gozo. Y vamos a estar felices, viviendo las 5 piedras, en serio, renovando nuestra entrega. Vamos a mantener esta gracia, o Dios la va a mantener en nosotros para seguir adelante. Creo que con esto podemos darle gloria a Dios, alabarlo y seguir viviendo este misterio de su presencia. Este es el Tabor, hermanos. Este es el altar, este es el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En este altar se renueva el único sacrificio de Cristo que ocurrió de una vez para siempre. El sacrificio de la cruz sucede aquí. La transfiguración sucede aquí. Este es el misterio más grande, la Eucaristía. Bien, 3 frases, vamos a repetirlas por última vez. La víctima es Dios. La gloria brilla en el cuerpo. La montaña está en función de la cruz. Y que María, nuestra Madre, la Reina de la Paz, nos conceda conservar esta palabra en el corazón. Amén. Visto que has llegado al final de este video y espero que te haya gustado, eso es lo que está en mi corazón. Para continuar conociendo cosas y recibiendo contenido, te invito a ver este video o este video.